Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase número 13 del taller literario itinerante que estamos llevando adelante. Como habrán visto, hoy es una actividad diferente, es una actividad sin bibliografía y sin más teoría que la que vamos a trabajar directamente en este video. Con unos datos que están ahí cargados en el Word de la clase. Y como les decía, es una actividad que va más que nada por el lado lúdico, para cambiar un poquitito el ritmo teórico que veníamos teniendo. Si bien nosotros hemos resuelto actividades de escritura, esta es directamente una actividad para la creación, digamos. Y bueno, también eso ayuda mucho a veces a despertar ideas o revisar papeles viejos. Vamos a, como Doctor Frankenstein, vamos a crear un monstruo. No necesariamente tiene que ser un personaje grotesco, ni mucho menos. Puede ser un personaje del género que ustedes quieran, puede ser un personaje más realista, más concreto, más cercano, o puede ser un completo delirio absurdo que ustedes este, van a saber enmarcar, ¿no? La idea acá es, en principio, es soltar un poco la creatividad y tratar de trabajar de una manera que no se suele hacer. Uno en su casa a veces no hace la arquitectura de un personaje antes de escribir una historia. Y ni mucho menos, ¿no? Uno va construyendo y va imaginándolos y los va poniendo en acción. Acá vamos a comenzar, como hemos hecho alguna vez en otros talleres, vamos a directamente a llenar datos, a construirlo previamente y después los vamos a colocar en acción. Bueno, la idea es también un poco teorizar porque no es simplemente llenar una planilla de datos y que ustedes creen algo, sino que también obviamente uno piense por qué y cómo se podría llegar a armar una personificación. Y la idea acá es justamente partir desde la hipótesis de que en realidad las personas somos seres contradictorios. Y si queremos que en la historia un personaje que traza un recorrido, generalmente una historia, que realiza como un viaje por un objeto de deseo y se enfrenta en el argumento a ciertos conflictos que los tiene que ir superando para tratar de alcanzar lo que él quiere, sea héroe o sea un personaje secundario, tenemos que darle coherencia, ¿no? Y en esa coherencia eh, están este tipo de tareas que nos pueden dar un esqueleto, una estructura del personaje fuerte para colocarlo en diferentes situaciones y que siempre resuelva de una manera, como les decía, coherente. Coherente con su fisonomía, con su forma de actuar. Aquella que más profundicemos, creo que más coherente va a ser dentro de la historia y más creíble, más verosímil y también más funcional al efecto que nosotros queramos lograr con cada texto. Como les decía entonces, bueno, vamos a partir de una actividad que no se suele hacer y que viene un poco del trabajo del actor y también del cine, que se suele hacer para construir uno una performance, ¿no? Y pensar antes de actuar cómo puede reaccionar, cuáles son, digamos, las conductas que puede llegar a tener el personaje a partir de su historia, ¿no? Una historia que como subjetividad ya sabemos que estamos atravesados por un montón de cosas. No, ahí tienen la planilla que vamos a ir revisando, por ejemplo, están los datos duros, los datos que tienen que ver con nuestro lugar de nacimiento. En verdad vamos a hablar del personaje, no tanto de nosotros, ¿no? Vamos a hablar del personaje. Va a tener que ver con su lugar de nacimiento, con cuál es su edad, su aspecto físico, su nacionalidad, su estado civil, al estilo currículum vitae, ¿no? Uno va llenando esa planilla que le va dando como la parte dura, como se dice, de datos duros. Yo he agregado, ¿no? Por ejemplo, profesión, estudios, hasta mismo la clase social o estatus económico. Pueden hablar de o imaginar su fisonomía, su cuerpo, los detalles de su rostro, ¿no? El torso, qué tipo de salud tiene, si tiene alguna imposibilidad o no. Ya ahí van a empezar a darle lo más fácil que suele ser, ¿no? A asignarle los datos básicos. Y no piensen demasiado, empiecen como a colocar los datos en- siguiendo estos pasos y con eso les van a dar, se les va a ir apareciendo también las mismas contradicciones del personaje. Después vienen algo que también puede llegar a ser parte de un currículum vitae, esto de las
habilidades, aptitudes, destrezas que tiene, que puede llegar a tener. Así también como, si lo pensamos en forma contradictoria, las torpezas, las cosas que quiso hacer o que quisiera hacer, pero que no le salen, ¿no? Ahí van a poder darle tanto su aspecto positivo como el aspecto negativo. Bueno, hobbies, actividades que odia, ahí tienen también como un antónimo. Bueno, sus gustos personales, sueños, anhelos, proyectos posibles e imposibles, los triunfos y también sus frustraciones, las cosas que le hacen gracia y las cosas que no. Y después, bueno, pasamos a la parte del contexto cercano, cómo está compuesto su contexto cercano, o sea, sus vínculos como los amigos, como la familia, qué vínculo tiene en la parte del amor, si tiene una, si tiene varios, si vive en la soledad, cómo funciona con eso. Y luego el contexto social, ¿no? Abriendo un poquito la idea es partir de algo más chiquitito y ir abriendo el espectro para llegar a este contexto social. Lugares que frecuenta, ahí puse las instituciones, las zonas urbanas que puede llegar a frecuentar y hasta abrir el aspecto si les sirve, hasta el contexto histórico, ¿no? Qué pasa en su país, en su localidad, si hay algo del contexto histórico que sirve como para darle también su importancia, ¿no? Porque muchas veces también determina en qué contexto. Muchos textos están escritos en momentos de guerra, en momentos de la historia política de cada país y eso incide en los personajes, ¿no? También los conforma, son los discursos. Su relación con el arte, eso está en las otras actividades. Bueno, piensen todo esto como parte de un proyecto, ¿no? De un ser. Y no puse aspectos psicológicos directamente. Antes he trabajado de esa manera, tratando de pensar adjetivos o el perfil psicológico, cómo puede llegar a ser. Porque en realidad me interesa ponerlo en acción al personaje. Por eso la actividad después de diseñar esta arquitectura, vamos a ir a su historia previa. Una historia previa que tiene que ver con una colocación de ustedes, de saltar del momento de la enunciación como si estuvieran a punto de escribir un cuento, pero me narran la precuela. Lo primero que me narran es lo anterior. Tiene que ser un hecho, un momento imaginario de su historia previa. Puse lo suficientemente significativo para que esto incida en su vida, ¿no? En su presente y también en su futuro. Así que bueno, esa es una actividad que es interesante. Pueden revisar personajes que hayan trabajado en otros trabajos y, y revisarlos para completar, ¿no? Si a ustedes les puede venir muy bien para trabajar algo anterior y mejorar la personificación. Les van a quedar elementos después de esto y vamos a continuar en la siguiente clase con una segunda parte de esto y le vamos a ir ajustando y tal vez le sume sí, un poquito de bibliografía o algunos ejemplos como para elaborar. Bueno, esta es la clase 13, es una que tienen que lanzarse. Yo había pensado también que si le pueden llegar a ubicar una imagen o quieren partir de alguna imagen, pueden hacerlo a partir de revistas. Hasta mismo había imaginado un collage, ¿no? De diferentes personas y que ustedes coloquen las partes del cuerpo recortando revistas, armen un monstruito, por eso Doctor Frankenstein. Y bueno, si se animan, esa actividad también la propongo ahora medio al final en forma improvisada, que la había pensado pero no se las iba a dar. Si quieren armar y se les copa hacer collage, bueno, pueden partir del collage, del diseño de una persona con varios elementos, diferentes cuerpos, y después de ahí darle nombre y darle los datos duros para ir abriendo el espectro, como les decía, y terminar en su contexto. Bueno, llenen como una planilla y narren una parte de su historia previa. Y bueno, vamos a empezar a conocer cuáles son sus monstruos. ¿Sí? Espero que sean muy, muy, muy feos. ¿Sí? Así que bueno, suerte.